Buen día, queridos amigos, hermanos y personas interesadas. Ahora estamos con este mensaje aproximándonos a la fiesta de expiación. Así que he preparado un mensaje particularmente dirigido a las personas nuevas, a las personas que tienen que ser inducidas al camino nazareno. Así que espero que sea de mucho provecho, no solamente también para las personas nuevas, sino también aquellas personas que ya tienen alguna experiencia en el camino. Así que bueno, sin muchos rodeos, vamos directamente a nuestro mensaje. Tómense su tiempo, escúchenlo las veces que sea necesario, frénenlo, vuelvan, anoten los textos, busquen los textos, pónganse bajo oración. Es todo lo que necesitamos en la oración. Entonces en este corto video, en esta corta presentación, vamos a presentarnos nosotros los del Camino Nazareno, básicamente cuáles son las cosas más importantes que creemos, las que son los pilares de nuestra fe. Y bueno, vamos a comenzar con las palabras de Yeshua, de nuestro líder, de Jesús, de Yeshua, que nos dijo que en Juan 14:6, un texto muy conocido, seguramente ustedes también lo conocen, que dice así, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que teníamos que encontrar un camino que nos iba a llevar a la verdad, y esa verdad nos iba a producir vida. Era el camino que llevaba a la vida, era Yeshua, ¿no? Y el apóstol Pedro, bajo inspiración, dijo que dentro de ese camino teníamos que seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Esto es muy importante que ustedes, esta primera introducción, ¿no? Tenemos que encontrar un camino que posiblemente hayamos perdido, posiblemente estemos en un camino de engaño, o un camino ancho de autocomplacencia, o de error, o de mentira. Entonces tenemos que encontrar este camino angosto, que define que es el camino de la verdad y que nos lleva a la vida, ¿no? Y que es Yeshua. Pero hay que adorarlo con espíritu y verdad. Y la verdad es tu palabra, como decía Yeshua también. Tu palabra es la verdad. La verdad de Yeshua es la verdad del que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. El Padre de Yeshua, que es nuestro gran Padre, ¿no? Así que tenemos una familia hermosa, ¿no? Y yo soy el camino, sigan mis pasos con sumo cuidado y atención. Sumo cuidado, mis pasos. Así que sus palabras valen más que cualquier otras palabras en la Biblia. Todas las palabras de la Biblia son interesantes, pero sus palabras, como la ovejita que presta atención al pastor, no sé si ustedes han visto eso, es increíble ver cómo las ovejas prestan atención a su pastor y no prestan atención a otras voces, ¿no? Bueno, justamente si somos ovejas, vamos a prestar atención a su voz. Cuando Él habla en la Biblia, tenemos que prestar atención como ovejas, ¿no? Y en Mateo 15:9, vamos a buscarlo, Mateo 15:9. Agarren su Biblia. Mateo 15:9, búsquenlo. Bueno, Mateo 15:9. Dice, él venía hablando de la levadura de los fariseos, ¿no? Y los apóstoles se preguntaban qué significaba esa parábola de la levadura del pan, ¿no? Porque Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
15, 11 y 12 dice lo siguiente: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que Yeshua, que en Mateo 15:9 había dicho: en vano me honran, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Fíjese que acá nos dice que perdemos el tiempo si nosotros seguimos las enseñanzas de los hombres. Está hablando de enseñanzas de hombres, no de sus apóstoles o de sus siervos, sino de los hombres que enseñan cosas que son parecidas o que son una mezcla, como es el pan con levadura. Es pan que es harina, pero también tiene levadura. Tienen cosas propias. Entonces, si un discípulo, si un siervo se contamina en su discurso, nosotros sabemos que ya no lo tenemos que escuchar. Es así de claro. Porque si no, Yeshua nos va a decir: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Justamente el no tener levadura, o sea que el primer paso para encontrar el camino del Nazareno es: tenemos que sacarnos toda la levadura del hombre. Para eso tenemos que leer diariamente la palabra de Dios. Diariamente, para convencerse que se está uniendo un grupo donde no se habla otra cosa que no sea la estricta palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios tiene el mismo peso. Los 66 libros de la Biblia tienen tu palabra es la verdad. Toda escritura es inspirada. Todas las cosas que decían. Los 66 libros, no hay uno más valioso que el otro. Puede ser que a uno nos guste más que el otro, pero eso no quiere decir que para Dios todos esos libritos tienen el mismo valor. Todos tienen un propósito, cada uno tiene un propósito. Así que panes sin levadura. La celebración, una de las 8 fiestas sagradas de Levíticos 23. Panes sin levaduras, nada menos ni nada más que una semana de celebración había dado el Padre para que pensaran en la levadura, para que pensáramos nosotros en cuál era la levadura que nosotros teníamos cargada en nuestra vida. ¿Cuál es la levadura que tenemos cargada en nuestra vida? Es interesante reflexionar eso. ¿Cuál es la levadura que nos hemos cargado? No es fácil sacarse la levadura, ya se van a dar cuenta. Así que una de las 2 celebraciones más largas de 8 celebraciones era la de panes y levadura, donde el pueblo tenía que meditar en el tema de la levadura. Y que la levadura era la doctrina de los hombres. Después Yeshua nos reveló. Él iluminó la Torá de Moisés. Él iluminó. Los judíos no sabían qué quería decir esa fiesta de panes y levadura. Y Yeshua la iluminó. Y Yeshua nos advirtió qué quería decir. Qué importante, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que tener presente. Tenemos que estar iluminados. Iluminados por Yeshua en cuanto a toda la palabra de Dios. Él vino a iluminar. Así que bueno, los nazarenos, nosotros, hay otra cosa que no hacemos, que es comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué significa comer del árbol del bien y del mal? Comer del árbol del bien y del mal es cuando el hombre se pone en el lugar de Dios. Se pone en el lugar de Dios y se cree con derecho a opinar sobre lo que está bien o está mal. Se cree con derecho a decir lo que está bien o lo que está mal. Se cree con el derecho de hacer lo que está bien o lo que está mal. Así que los del camino nazareno no queremos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros queremos comer del otro árbol importante, el árbol de la vida. Tomar aceite de oliva, del olivo de Israel, y tomar y comer el fruto de la vid verdadera de Yeshua.
el árbol de la vida, Yeshua, el Hijo del Dios vivo. Así que el segundo punto que quiero destacar, el primero es levadura, el segundo es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual no tenemos que comer. Génesis, en el relato de los primeros capítulos, es interesante que el que no lo conozca lo vea. Y ahora nos trasladamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17, que dice una cosa muy, muy importante, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué importante este texto, que está en un contexto donde Yeshua está enseñando en el Sermón del Monte, y nos dice que Él no vino para abrogar la ley. Él vino para cumplirla. Y justamente como dice Mateo 5:17, ¿qué parte de no penséis que he venido a abolir la ley no estamos entendiendo? Cuando Él dice que no ha venido a cambiar o a abolir o a dejarla sin efecto, dice justamente eso, dice lo que dice. No ha venido a abolir la ley, ha venido a lo contrario, quiere decir. Cumplirla, pero en el sentido de lo contrario a abolirla. Viene a apoyarla, a iluminarla, a enseñarnos, a interpretarla, como recién, sus siervos no sabían qué quería decir la levadura. Nos vino a dar luz sobre las tablas de Moisés, sobre la ley de Dios. Entonces, Él justamente vino a lo contrario. Mateo 5:17. Entonces nosotros creemos que lo que no específicamente haya sido cumplido o lo que no específicamente está dicho claramente que haya tenido su terminación, por ejemplo, hay cosas que obviamente que hoy no valen. El mandamiento de hacer un arca para un diluvio universal fue un mandamiento que valió y se cumplió en un determinado periodo de tiempo. El pacto de la circuncisión es un pacto que el apóstol Pablo nos explica que cumplió el objetivo hasta la llegada de Yeshua, donde él renovó el pacto, hizo un nuevo pacto, donde renovó el pacto del Espíritu, donde ahora íbamos a interpretar la ley a través del Espíritu, de la luz de Yeshua. Así que bueno, pero él no vino a abolir la Torá. Él siguió cumpliendo, él dio el ejemplo, sus pasos, él dio el ejemplo que cumplió todas las cosas acabadamente. Así que esto es muy importante de considerar. Yo soy el camino, sigan mis pasos con sumo cuidado y atención. Entonces en Lucas 4:43 vemos el objetivo, porque Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley. Entonces, si nos preguntamos, ¿a qué vino Yeshua? ¿A qué vino Yeshua a la vida? ¿A qué vino Él a la tierra? Bueno, se nos ocurrirán muchas cosas seguramente, pero vamos a empezar desde el principio, ¿no? Meditemos un poquito sobre este punto. Bueno, tomé unos sorbos de té para la garganta y ahora seguimos. Entonces decíamos cuál era el objetivo, ¿no? Entonces acompáñenme a Lucas, el Evangelio de Lucas 4:43.
Vamos a leer del 42 al 44. Jesús estaba predicando en Galilea, ¿no? Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le decían, donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Lo detendríamos para decirle, preguntarle tantas cosas, ¿no? Y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Así que fíjese, él dice, yo no vine a abrogar la ley. Y acá nos explica para qué vino él. Vino a cumplirla. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Miren qué maravilloso, ¿no? Para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y si ahora nos acordamos justamente, nos acordamos de Mateo, cuando él comienza a predicar, cuando comienza a anunciar las buenas nuevas del reino, entonces, ¿qué es lo que decía? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Miren qué maravilla. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, hagan teshuvá, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces, hacer teshuvá era parte del mensaje que Yeshua nos trajo. Era el primer paso hacia ese reino que él predicaba como buenas nuevas. Era una gran noticia porque Isaías, Jeremías, Ezequiel, después los profetas menores, Oseas, Malaquías, todos ellos nos informaron, Sedequías también, nos informaron de que Yeshua, de que ese ángel del pacto, ese Dios fuerte, ese enviado, ese ungido, iba a venir. Entonces lo esperaban, la expectativa era por siglos ya. Muchos siglos habían pasado en la expectativa. Entonces él trae las buenas noticias. Acá está. Este es el rey del reino. Estas son las buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Arrepentíos. El primer paso, arrepentíos. Y el segundo paso, Pedro decía, arrepentíos y bautícense. Así que bueno, fíjense, este grupo reconoce también que nosotros como discípulos tenemos que llevar el mensaje de Yeshua y también cuál es el mensaje. El mensaje es predicar arrepentimiento. Lo primero que los pasos es traer las buenas noticias del reino, que el reino está muy próximo, explicar lo que es el reino de Dios y hacerle entender a la gente que tiene que arrepentirse, hacer teshuvá. Eso es de volver al camino de Dios, volver a los caminos antiguos de Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 habla de los caminos antiguos, ¿no? Los caminos de la Torá, que vienen desde el antiguo. Así que nosotros tenemos que predicar claramente eso. Este grupo del Camino Nazareno no predica lo que quiere él, no predica levadura de hombres, predica exactamente el mensaje. Arrepentimiento y informar las buenas noticias del reino que tenemos para informar.
que son montones de noticias, ¿no? Empezando desde lo más simple, empezando a lo más complejo, siguiendo hacia lo más complejo, ¿no? Así que bueno, esto creo que va quedando claro, ¿no? El mensaje central del reino de Dios, ¿no? Qué importante, ¿no? Apocalipsis 12:5, por ejemplo, dice que la mujer de Dios había dado a luz un hijo varón que iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. O sea, fíjense que este Yeshua, el nuestro, el nazareno, el verdadero Jesús el Nazareno, como se presentaba él, va a regir a las naciones con vara de hierro. Va a regir a las naciones con vara de hierro. Eso lo dice Apocalipsis 12:5, ¿no? El hijo varón de la mujer, ¿no? Pero fíjense qué revelación también hace Apocalipsis. Si usted ve Apocalipsis, si recordamos un poquito Apocalipsis 2:26 y 27, que quiere lo puede buscar, pone en pausa el video y lo busca. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así que, ¿qué nos está diciendo acá? Que sus discípulos que vencieren iban a regir con vara de hierro. O sea que nosotros éramos parte de ese hijo varón que iban a ser. Qué hermoso es saber esto, ¿no? Teníamos la misma misión que Yeshua a futuro. Hoy tenemos la misión de hacer discípulos, predicando el Evangelio de buenas nuevas y arrepentimiento, bautizando y enseñándole los mandamientos de Elohim, y después vamos a hacer las obras de Yeshua, regir al mundo con vara de hierro. Así que bueno, mire qué aliciente que tenemos los del Camino Nazareno, poder llegar a esas posiciones de regir junto con Yeshua al mundo. No es poca cosa, ¿no? Bueno, entonces nos vamos sacando la levadura. Lean Apocalipsis 12, capítulo 12, en particular el versículo 5, 4, 5, 6. Después Apocalipsis, por ejemplo, 2, donde habla de los discípulos fieles, 2, 26, 27. Bueno, hay mucho para decir de eso, pero fíjense que los que hacemos la obra de él tenemos la oportunidad de tener este gozo. Una oportunidad hermosa. Así que volviendo al tema de que ¿cuáles son los símbolos que el camino nazareno acepta? Nosotros no nos representamos con la cruz. No van a ver en ningún momento que en la Biblia la cruz sea un símbolo bueno. Es un símbolo de muerte, es un arma de muerte, y significa, la T significa el dios Tau. Era el dios a los cuales le rendían los paganos sus sacrificios humanos. Así que nosotros rechazamos esa cruz como símbolo. Los nazarenos no tenemos esa simbología. La única simbología verdadera del camino de Dios es la que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro, es el que revela, ¿no? Es el libro que nos revela, ¿no? Que nos revela, Yeshua revela muchísimas cosas. Es un libro complejo porque tenés que tener mucho conocimiento de la Biblia, pero es un libro maravilloso porque nos revela. ¿Cuáles son los símbolos? Bueno, los va a encontrar en, por ejemplo, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 12 y 13. Va a encontrar el arca del pacto. Muchas veces, Apocalipsis 11, 19, el arca del pacto. Y después en Apocalipsis 1, 12 y 13 va a encontrar la menorá. La menorá y el arca del pacto son los dos grandes símbolos que nos representan. Y los dos justos símbolos que estaban en el templo de Dios, tanto en el desierto como después en Jerusalén. Son los dos grandes símbolos que nos representan tanto el Viejo como el Nuevo Testamento. Fíjese, si usted lee Apocalipsis va a ver que el símbolo que nos representa siempre, tanto, miren, no solamente en el desierto, no solamente en Jerusalén, sino en los cielos. En los cielos.
Apocalipsis 11 y 19, podemos buscarlo. Es importante ese texto. Apocalipsis 11, 19. En el contexto de las trompetas o de los juicios de Dios, un poquito antes de la ira, del Armagedón, de los tazones y el Armagedón, dice inspiradamente, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, lo que decíamos, ¿no? El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que vemos que en los momentos de juicios de Dios, Dios habla de su templo y los juicios salen desde el arca de su pacto, el arca donde están los mandamientos, los 10 mandamientos universales. Así que fíjense por qué es importante ese símbolo para nosotros, el arca del pacto y la menorá. Y no se puede separar uno de otro, porque estuvo separado en el templo. Estaba separado por una tela, estaba separado por un velo. Pero ¿quién sacó y rompió el velo? Yeshua. Comunicó la luz a los mandamientos. Conectó lo que es santo con lo santísimo. Él iluminó con su luz los mandamientos de su Padre. Por eso nosotros vemos que respetamos los mandamientos de Dios, el testimonio y la fe de Yeshua. Como el mismo Apocalipsis nos enseña. Apocalipsis 12, 17, 14, 12. Esos son textos importantes. Así que los símbolos nuestros, nosotros no nos identificamos con las cruces. Son símbolos que usan los satánicos, son símbolos que usa el hard rock para burlarse de Yeshua justamente, porque están muchos de esas personas lamentablemente están poseídas y se burlan, usan esas cruces. La usan las religiones babilónicas, prefieren mucho esas cruces, porque los identifican desde muchos siglos antes de Yeshua con los dioses, con Nimrod, con Semiramis y con Tamuz, con la tríada babilónica. Así que el camino nazareno no se identifica con esos símbolos, no se identifica con esos símbolos. Nosotros seguimos a este nazareno, que es Yeshua, que nos dejó su camino y que nos vino a explicar la Torá, que nos trajo novedades del reino. Así que eso es lo que nosotros hacemos, estamos atentos a eso. Mateo 5, 21, 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que vemos ahí les voy a poner unas imágenes donde se ven a los sacerdotes falsos, babilónicos, y en particular sacerdotes jesuitas en esas fotos, donde se ven bendiciendo, promoviendo, motivando a los soldados para las matanzas de la guerra. Y esos mismos sacerdotes bendecían a ambos bandos para que se mataran. Y Jesús decía, entonces, fíjense el precio de la levadura, ¿no? De pensar que los mandamientos de Dios ya no valen. Oíste que fue dicho, dijo Yeshua, no matarás. Mas yo os digo, encima de eso dice, más que eso, yo te exijo que no solamente no mates, sino que además no desprecies a tu hermano, no maltrates a tu hermano, no tengas palabras hirientes contra tu hermano. Así que fíjense si la ley, qué causó el confundir Babilonia sobre si la ley estaba vigente o no estaba vigente. 70 a 80 millones de jóvenes murieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, jóvenes como los que ven en la foto. Engañados por Babilonia, los mandaban a morir pensando que estaban haciendo un servicio divino. Y vinieron de todas las religiones, de casi todas las religiones. El 99% de las religiones mandaban a sus hijos a morir a la guerra. Perfecto. Entonces nosotros los nazarenos no aceptamos la violación de ningún mandamiento de Dios. Y además de cumplir con los mandamientos de Dios,
prestamos mucha atención a la interpretación o a la luz que le dio sobre el mandamiento Yeshua. No solamente al mandamiento, sino cuando Él dice, pero yo os digo. Pero yo os digo. Entonces ahí, cuando Él viene a dar luz, nosotros prestamos la atención. Lo mismo el mandamiento, por ejemplo, el mandamiento de no adulterar, ¿no? El mandamiento número 7. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, yo te voy a dar luz ahora, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, en otras oportunidades fuimos repasando más mandamientos con la luz de Yeshua. En este caso solamente les doy este contexto, que nosotros, los del Camino Nazareno, respetamos los mandamientos y respetamos la luz que dio Yeshua sobre los mandamientos. Todos los mandamientos, no los que nos conviene o los que nos queda en gracia cumplir. Toda esa luz se llamó el nuevo pacto, el pacto del Espíritu, porque Yeshua hoy es Espíritu en nosotros. En ese momento era cuerpo, ¿no? Era presencia, pero solo poquitos años estuvo, 3 años y medio predicando. Así que, bueno, el pacto del Espíritu, que habla la ley del Espíritu, que deroga la letra, porque la letra, digamos, la letra cuando habla de que la letra de la ley mataba, o la letra de la ley en Romanos, lo que quiere decir es que las personas que seguían en forma legalista la Torá terminaban en pecado. Todos los que seguían en forma legalista, ¿no? Entonces Él nos dio el Espíritu, el yo os digo, nos dio el Evangelio, todos los Evangelios para que nosotros, el Evangelio, las cartas, el propio Apocalipsis, para que nosotros entendamos la ley y no seamos legalistas, no sigamos la letra. Porque ellos los judíos se quedaban contentos, los fariseos, solamente con cumplir la letra. Muy bien. Así que bueno, Romanos 7:7, ahora pasamos a Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Este texto de Romanos 7:7, Romanos 7:7, le pido que los busquen porque es muy importante. Romanos 7:7, la carta de los romanos. Esto para nosotros, los del Camino Nazareno, es vital. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Esto nos está diciendo Pablo, y está hablando de la ley de mandamientos. Fíjense el detalle que ahí menciona, Romanos 7:7, así no me lo acuerdo de memoria y lo digo tal cual. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Acá vemos un texto completo en sí mismo, donde define que la ley que está hablando es la ley de mandamientos, porque Pablo cuando hablaba de la ley hablaba de varias leyes, 10, 12 leyes, formas de expresar la ley, ¿no? Entonces la ley de mandamientos está refiriéndose acá, por eso dice no codiciarás como ejemplo de que se refería a la ley de mandamientos. Y a lo que está diciendo es que el pecado se definió y se definirá por la ley de mandamientos. Lo que está mal sigue estando mal, pero no alcanza con no hacer el mal. Eso era la confusión que tenían los fariseos. Uno además tiene que hacer el bien. Y la ley nos marcaba, la ley de mandamientos nos marcaba lo que estaba mal. Pero ellos no hacían el bien. Por ejemplo, ellos el Shabbat descansaban y no trabajaban a ultranza, exageradamente, pero no hacían el bien del Shabbat, que era la obra de misericordia. Ellos agarraban de la primer parte, pero las obras de misericordia no las hacían. Bueno, Yeshua puso luz sobre eso, ¿no? Así que no es que se abolió el sábado, los corregía no en cuanto a que estuviera mal el sábado, sino que no lo celebraban como Dios completamente quería. Muy bien. Así que Romanos 7:7 para los nazarenos es importantísimo. Todos los mandamientos definen el pecado. Y el pecado no cambia. El pecado para Dios no cambia.
los que están mal, los pecadores, las personas que estén en pecado, no van a pasar al reino de Dios. Es muy importante esto. Las personas que están o estemos en pecado, no vamos a pasar o no van a pasar al reino de Dios. Tenemos que arrepentirnos, salir del pecado. Y después que nos arrepentimos, buscar la perfección, buscar el camino de la perfección, buscar el bien. Mas yo os digo, no solo cumplir, no pecar, sino buscar el camino del bien. Qué lindo es entender estas cosas, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? Así que bueno, Yeshua no vino a abolir la ley, por favor, lo dijo claramente muchas veces de distintas maneras, ¿no? Créanle a Yeshua, por favor. No me crean a mí, créanle a Yeshua. El Salmo 119:29 dice: aleja de mí el camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. Le digo esto porque justamente hoy dicen que andar por gracia es andar sin ley. Estamos en la gracia, dicen muchos pastores apóstatas, llenos de levadura. Dice, estamos en gracia, o sea que podemos pecar. Eso es lo que le van enseñando de a poquito a sus ovejas. Entonces las ovejas viven en pecado y viven tribuladas. Viven en los pecados. No respetan la ley de Dios en sus aspectos morales, sus aspectos éticos. No lo ceremonial, que desde ya lo ceremonial se acabó porque Yeshua destruyó el templo y lo transformó en nosotros el templo. Desde ya que lo ceremonial nosotros no tenemos que seguirlo. Clavó también el acta de decretos o la maldición de la ley, la clavó en la cruz. O sea, nosotros hoy no tenemos que morir a pedradas por los pecados. Él murió por nosotros, Él derramó su sangre. Así que, fíjense, piensa en el Salmo 119:29, aleja de mí el camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. Es al revés, la ley de mandamiento, la ley de Dios es una gracia, y sobre todo cuando está iluminada por Yeshua, por la menorá. El arca del pacto iluminada por la menorá. La fe, como decía el siervo Santiago, se demuestra por las obras. No hay forma de otra forma de evidenciar la fe. La fe es una dádiva de Dios, uno la alimenta por obras. Si no, la fe se muere, decía el apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta. Tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra por las obras. Perfecto. Así que es importantísimo. Las personas que no tienen obras evidentemente están dañando su fe. La están debilitando hasta que se muera la fe. Decíamos que Apocalipsis 12:17 nos marcaba. Búsquenlo, por favor. Apocalipsis 12:17. Así que Apocalipsis 12:17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, así nos definimos los del camino nazareno. Queremos guardar los mandamientos de Dios y conocer, tener, cumplir, enseñar el testimonio de Jesucristo, que es el que le da luz a los mandamientos de Dios. El arca del pacto y la menorá. Y como las cosas importantes se repiten, fíjense, por ejemplo, muy parecido el 14:12, avancen una hojita o dos. Dice, aquí está la paciencia de los santos,
¿Quiénes son los santos de nuevo? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la certeza de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Cuál es la certeza de Jesús? El reino de Dios, su existencia, que Él es el Salvador, que Él es el Rey de ese reino. Bueno, así que nosotros tenemos el mensaje de Jesús de arrepentimiento, llevamos ese mensaje. Así que los santos iban a ser los que guardaron los mandamientos de Dios, tuvieran el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Qué importante, Reflexionen sobre estos textos, léanlo las veces que sean necesarios. Así que si usted quiere formar parte de este camino, tiene que limpiarse, arrepentirse para ser un santo, ¿no? Para ser una persona de Jehová, de Yeshua. Tiene que conocer sus mandamientos, conocer la luz que dio Yeshua sobre los mandamientos, llevar el testimonio, ser discípulos, ¿no? Ya vamos a ir llegando a esos puntos. Así que bueno, había un camino angosto y había un camino ancho, ¿no? Eso es muy importante, esta enseñanza, ¿no? Una enseñanza muy conocida por todos nosotros. El camino angosto, ¿dónde llevaba? ¿Se acuerda dónde llevaba el camino angosto? A la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Era un camino angosto. ¿Y el camino ancho dónde llevaba? A la destrucción. Y muchos transitarán por él, lamentablemente. Así que bueno, prepárese, porque si usted quiere entrar al camino de los nazarenos, bueno, va a ser poquitos, pero va por un camino que le lleva a la vida. Así que bueno, cobre ánimo. Parte de la levadura del mundo fue esconder los mandamientos, no enseñarlos suficientemente. Otra parte de lo que hizo el mundo también fue cambiar los mandamientos. En el catecismo, por ejemplo, catecismo católico, usted va a ver que están falsificados los mandamientos porque justamente no los pueden cumplir. En otras religiones no enseñan algunos mandamientos, enseñan 6, 7, 8 mandamientos porque no cumplen otros mandamientos. Algunas religiones han llegado a cumplir hasta 9 mandamientos y no cumplen 10 mandamientos porque no honran el santo sábado. Bueno, después hay otros que tienen leyes no ágidas o mandamientos. Y después, bueno, el satanismo, el luciferismo tiene los mandamientos, por ejemplo, que se ven en Georgia, ¿no? En las piedras de Georgia, que eso lo tiene que hacer pensar cómo pueden estar esos mandamientos de Georgia, ¿no? Avalados por el gobierno cuando dicen cosas que la población mundial tiene que mantenerse por debajo de 500 millones. Cosas tremendas, ¿no? Que están preparando justamente el armamento nuclear con ese objetivo, ¿no? De reducir la población mundial a 500 millones. Así que bueno, estas son cosas claras de nuestro camino, ¿no? Yeshua decía que lo importante de esa ley, que era la gracia de Dios, ¿no? La ley que tenemos de Él, ¿no? La gracia de Dios. En Mateo 23, 23 nos dice, búsquenlo Mateo 23, 23. Busquen Mateo 23, 23 que les va... Mateo 23, 23 y después vamos a ver Deuteronomio 6, 25. Dos textos importantes. Bueno, Mateo 23, 23, en la parte que a mí me interesa, dice que lo más importante de la ley iba a ser la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense, la justicia, la misericordia y la fe. La misericordia la enseñaba por parábolas, enseñó muchas parábolas. Entonces, nos mostró la misericordia. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven es justamente importantes, son Yeshua y su reino, pero nosotros tenemos certeza sobre eso. La ley nos llevaba a esa certeza, ¿no? Nos llevaba a esa fe.
La misericordia hacia el prójimo. ¿Y la justicia? La justicia está definida en Deuteronomio 6:25, que dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nos ha mandado. O sea que los 10 mandamientos iluminados por Yeshua son justicia. Así que lo más importante de la ley es lo más importante para hoy nosotros. Justicia, misericordia y fe. El mayor acto de misericordia es hacer discípulos. Mateo 28, 18 al 20. Pero las otras misericordias también. Cuando un hermano está desamparado, ocuparnos de ese hermano. La fe. ¿Cómo alimentamos la fe? Por obras. Hacemos obras para que nuestra fe esté fuerte. La certeza de Yeshua, su reino. Cuando hablamos con fe. ¿Tenemos certeza o somos tibios? Bueno, todo esto forma parte del camino nazareno. Yeshua, como dijimos, iba a regir, lo vimos en Apocalipsis, iba a regir al mundo con vara de hierro. Entonces no era un Dios tibio, como enseñan algunas facetas del cristianismo, un Dios o un líder tibio, un rey tibio, ¿no? Era caliente y quería gente caliente. Entonces, fíjense, por ejemplo, algunas citas para demostrar este punto, para demostrar la falsedad de verlo a Yeshua como un líder bonachón, un líder conciliador, un líder... No, todo por el contrario. Decía palabras durísimas a los que no se arrepentían. La misericordia es para los que se arrepienten en la Biblia. Es un Dios misericordioso para los que se arrepienten. Para los que no se arrepienten no hay misericordia. No nos confundamos. Esto es parte del camino nazareno también. Nosotros no creemos la misericordia sin arrepentimiento. Y Yeshua decía cosas duras como, por ejemplo, no les des a los perros lo que es santo, ni perlas a los cerdos, los animales inmundos, ¿no? No le des perlas a los cerdos. Entonces, Mateo 7:6, creo que es Mateo 7:6, búsquenlo por las dudas, pero no darle perlas a los cerdos. Los amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Santiago 4:4. Palabras duras como Apocalipsis 3:16, por ejemplo, donde decía, por cuanto si eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, hablaba de que no había que darle perlas a los cerdos, que a los tibios los iba a vomitar, que iba a regir al mundo con vara de hierro junto con sus discípulos. Nos iba a ser de algunos de nosotros reyes y sacerdotes. Entonces, él tenía un mensaje duro. Lucas, por ejemplo, un mensaje duro. Tenemos que hacernos cargo de ese mensaje, porque nosotros lo transmitimos ese mensaje. Lucas 9:57, 57 al 60, 62. Ahí está el relato donde dice Jesús algo así como que los muertos entierran a sus muertos y tú tienes que ir a anunciar el reino de Dios. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjese el mensaje duro, ¿no? El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. O sea, no. Algunos vienen de una realidad donde les han enseñado un Yeshua que no es el verdadero. Es un Yeshua falso. Fíjense, por ejemplo, durísimo las palabras de Marcos 4:8 al 12. Búsquenlo, porque yo lo voy a leer de una Reina Valera 1960. Marcos, dice lo siguiente, Marcos. Pero otra parte cayó en buena tierra, está hablando del sembrador, y dio frutos, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que va a decir algo importante Yeshua. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo,
A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Y por qué hacía eso Yeshua? ¿Por qué hacía las parábolas? ¿Para que sea más fácil el entendimiento? No. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjense qué mensaje duro. Las personas que no lo buscan a Dios de corazón no son dignas de este mensaje. No se puede dar esas perlas a los cerdos. Ahora, el punto de vista equilibrado en este sentido, porque quizás algunos empiezan a creer que es Yeshua. Nosotros somos siervos de Yeshua, ¿no? ¿Qué nos decía a nosotros Yeshua? Él era rey, era príncipe, era rey, va a ser rey, era juez, es juez. Él era juez, él podía juzgar, pero nosotros, ¿qué nos dijo Mateo 7, 1 al 5? No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, ojo, nosotros no podemos decir estas cosas duras desde nosotros. Nosotros podemos llevar un mensaje, pero el estímulo hacia nosotros es no juzgar. Él sabía cuál era un cerdo, él sabía cuándo era un perro, cuándo era una cabra, cuándo era una oveja. Él sabía, nosotros no sabemos. Entonces nosotros debemos ser humildes. Nosotros estamos llamados a tener otra actitud. Nosotros no podemos estar descalificando a la gente, porque nosotros no somos jueces. ¿Nosotros qué somos? Siervos. Nosotros somos discípulos. Estamos aprendiendo, somos siervos, hacemos el servicio. ¿Qué servicio? Hacer discípulos, bautizar a las personas, enseñarles los mandamientos de Dios y la luz de Yeshua. Eso es lo que hacemos, no hacemos juicio sobre las personas. Mediten en esto, por favor, un ratito. Bueno, así que acá les estamos dando cómo es el camino de los nazarenos, cómo es nuestro camino, cómo es nuestra forma de ver la vida, la forma que nos enseñó el gran Mesías, Yeshua Emmanuel. Yeshua Emmanuel quiere decir Jehová Yoshia, el Salvador de Jehová, y Emmanuel, que es el que nos trae la presencia de Dios con nosotros. Así que es hermoso el nombre, ¿no? Bueno, esas son las palabras, nosotros les llamamos las palabras de ellos. Así que en el camino nazareno nosotros no podemos hacer los jueces, no podemos juzgar a nadie, Tenemos que concentrarnos en el nuevo mandamiento que nos dio a nosotros. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Que nos amemos unos a otros, no que nos juzguemos unos a otros. Porque Él sabe quién es quién, pero nosotros no sabemos quién es quién. Así que nosotros lo que vamos a abrir juicios son los actos que están condenados en la Torá, no sobre las personas. Solamente podemos, los que pastoreamos rebaños, solamente nos habilitó Yeshua para juzgar casos de corrupción contra la ley. Pero por lo demás no podemos estar juzgando a las personas, menos las personas que predicamos. Así que no vamos a juzgar y vamos a afianzarnos en el amor, en la misericordia,
Nosotros somos siervos, somos discípulos, no somos jueces. Eso es parte del camino del Nazareno, tiene que quedar clarísimo. El amor a Javá más el amor ágape, el amor perfecto. Tenemos otras enseñanzas donde enseñamos la diferencia entre el amor a Javá y el ágape. A Javá es el amor de respeto de los mandamientos y el ágape es el amor de entrega de Yeshua. Hoy tenemos el amor perfecto, sabemos a Javá más ágape, mandamientos más luz. Las tablas del pacto iluminadas por la menorá, por los 7 brazos de la menorá. El mandamiento preeminente para nosotros es el del amor. Si tenemos de todo, si somos, decía 1 Corintios 13:1, el apóstol Pablo, somos profetas porque exhortamos, edificamos, consolamos, hablamos en lenguas, lo que sea, decía Pablo, una fe enorme, pero no amo, entonces nada soy para Dios, porque la preeminencia de todo viene del amor, todos sus mandamientos son de amor. Nos enseña a respetar al prójimo, que es el primer paso, y después a entregarnos por el prójimo. A Javá más ágape. Preeminencia del amor, 1 Corintios 13:1. Los dones de profecía y las lenguas iban a cesar, pero el amor nunca iba a cesar. Lean 1 Corintios capítulo 13. Así que nosotros, Yeshua era un juez justo y misericordioso. O sea, tenía palabras de juicio hacia la humanidad, pero nosotros no. Nosotros tenemos que concentrarnos en el mensaje que se nos dio. Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles los mandamientos de Yeshua y de Jehová. Bueno, otra cosa que nosotros, los nazarenos, desde tiempos inmemoriales, desde tiempos de Yeshua, nunca hemos aceptado es la Trinidad. La Trinidad es babilónica. Este es un tema largo que lo van a encontrar en otros desarrollos, en otros videos, pero dejar en claro que nosotros creemos en un Padre, Jehová, en el cual Yeshua nos va a llevar a conocer. Y Yeshua, que es el Dios dominante en la palabra de Dios, en los 66 libros, el Hijo del Dios vivo, como dijo Pedro bajo Espíritu Santo, es el unigénito y primogénito, el único que tiene genes de Jehová, por eso puede hacer los milagros, puede tener todos los dones que tiene Dios, ¿no? Que tiene Dios. Viene de sus genes. Nosotros somos criaturas, somos creaciones, pero Yeshua es engendrado, tiene los genes de Jehová. Entonces hay un Padre que es mayor que el Hijo, ¿no? Es que lo engendró, el que le dio la vida, el que le dio sus genes. Y después, y tenemos al Hijo de Dios, que es Dios porque es el Hijo de Dios, porque tiene sus genes, o sea, tiene los atributos de Dios, pero no es el Dios todopoderoso, es el Dios poderoso de la Biblia. Así que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, el Padre absoluto, y después tenemos a nuestro Padre, que es Yeshua HaMashiach, que es el Dios poderoso, no todopoderoso, poderoso. Está subordinado, está por debajo del Padre. Y el Espíritu Santo es la comunión, es la forma en que ellos se manifiestan, el Padre y el Hijo, en uno, sin necesidad de tener una presencia física. Su inteligencia, su poder, puede, digamos, trasladarse a muchas personas en el mismo momento, la omnipotencia, ¿no? La omnisapiencia, toda la capacidad de Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Ellos no tienen que venir en cuerpo. Por otra parte, como dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, todas las veces que vemos al ángel del pacto, al deseado de las naciones, que en el Viejo Testamento se manifestaba, visualmente, con la imagen física, entonces sabemos que es el Hijo, no es el Padre. Colosenses 1:15 también dice que Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, fíjense que Yeshua es nuestro creador. El Padre lo engendró con el propósito de que Él nos creara. Todos los recursos vienen del Padre, pero Él fue el que nos creó, nuestro Dios creador, ¿no? Así que bueno, los nazarenos difundimos esa doctrina desde hace milenios, ¿no? Bueno, muy importante eso. Hay que definir en claro que hay que encontrar la verdad bíblica en cuanto a la relación del Padre con el Hijo y la relación con el Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente que nosotros no somos ni unicistas, ni creemos que existe una sola cosa, ni cuando hablan de que ellos son uno, es como el esposo y la esposa, ¿eh? Tienen que ser uno, en unidad, ¿no? Pero son dos seres, dos yo soy. Bueno, esa es una parte importante de la doctrina que tenemos que... Así que bueno, cualquier aspecto de la doctrina que ustedes tengan dudas, comuníquense con nosotros, para que nosotros podamos aclarar y ayudar. Para eso estamos, ¿eh? Así que bueno, ténganos un poco de paciencia. Tal vez haya muchas personas que estén requiriendo lo mismo. Entonces, ténganos paciencia, pero vuelva a nosotros, para que nosotros podamos tratar de ayudarlo en la sana doctrina. Siguiendo con el tema de la postura, me gustaría leerles 1 Corintios 11:3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí vemos que son 3 seres y que están subordinados, ¿no? 4 seres. Empieza desde la mujer acá. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que están mujer, varón, Cristo y Dios. Ese es el orden de autoridad del universo. Así que, claramente, Cristo no tiene la misma autoridad que tiene el Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Pablo dice en 1 Corintios 8:6, otra cosa que puede ayudar: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Cuando decimos el absoluto, cuando nos referimos a Dios, estamos refiriendo al Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor. Ahí decía Pablo, Dios y Señor. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos, el Creador. ¿Ven? Pablo dice lo mismo, ¿eh? Yeshua decía en Lucas 22:42, que no se haga, Padre, mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos que el Dios Todopoderoso es el Padre de Yeshua y nuestro gran Padre, ¿no? De donde vino la vida, porque engendró a su Hijo para que Él nos crea a nosotros. Él siempre nos va a sustentar, siempre va a estar al lado nuestro. Siempre va a estar al lado nuestro. A través del Espíritu Santo, que es consolador, ¿no? Nos consuela el Espíritu Santo, ¿no? Nos lleva a toda la verdad, nos entrena, es como un padre y una madre, ¿no? Muy bien. Otro punto importante a tener presente en el camino nazareno es que nosotros respetamos la Santa Cena del Señor. Todos los años celebramos esta cosa importantísima, ¿eh? Él decía en Juan, en el capítulo 6, y después vayan a ver algún video específico que hemos dejado sobre este tema, la Cena del Señor. En verdad os digo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendráis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Miren qué importante que la vida está supeditada a este pacto de celebrar la Cena del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. También Juan en capítulo 6 va a encontrar eso. Él estableció la Cena del Señor en Mateo 26:26. Sus discípulos tenían que hacerla. Él la celebró con los apóstoles para que ellos después la bajaran a todos los discípulos. Muy bien.
en la cena del Señor, los nazarenos celebramos las 8 celebraciones de Levítico 23, en la cual en Pascua celebramos la cena del Señor. En una de esas 8 celebramos la cena del Señor, el 14 de Nisan, ¿no? Entre la noche del 13 y el 14 celebramos la cena del Señor. Muy bien. Para apuntalar el concepto de la misericordia de Yeshua, lean Mateo 12:7, ahora por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero ahí van a ver Así que volviendo al tema del Evangelio, que es muy importante para nosotros, ¿no? El Evangelio eterno en Mateo 4:17, ¿no? Decíamos que arrepentirse y acercar a las personas las novedades, las buenas nuevas, las noticias animosas del reino de Dios que se acerca, y consolar a la gente con misericordia, ¿no? Y el Evangelio eterno después se expresa o se articula en Apocalipsis 4:7. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Teman a Dios y denle gloria. Temer a Dios, temer en Proverbio 8:13 nos dice que es humillarnos ante Él humildemente en oración, arrodillados, humillarnos, buscar sus caminos, bendecir a Dios y a las personas. El espíritu y la esposa dice ven. Miren qué buena nueva esa. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente el agua de la vida. Volver a Él es el espíritu de la profecía. Todos los profetas decían lo mismo, que volvamos a Él. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para su alma. Jeremías 6:16. También ayudamos en Lucas 15:8 al 10. Vamos a ver la moneda perdida, ¿no? Aquellas organizaciones o aquellos grupos religiosos que han perdido una moneda, ¿no? Eran 10 monedas de oro que representaban los 10 mandamientos y había una moneda perdida, generalmente es el Shabbat. Hay organizaciones que están cerca de la verdad, pero no la han encontrado, están en pecado todavía. Lean a todos aquellos que vienen de esas religiones que han perdido un mandamiento. Lean Mateo 15 al 8 bajo oración, 15:8 al 10, y traten de entender cuál es el mandamiento. Así que los nazarenos no queremos 9 monedas de oro, queremos las 10 monedas de oro. Respetamos el santo sábado como mandamiento ultrajado de Dios. Vean el video que hicimos, la enseñanza que tenemos sobre las 9 monedas. Ahí les va a aclarar ampliamente este tema. ¿Y cuál es la gran comisión que nos dio Yeshua? Mateo 28:18. Vayan, hagan discípulos, bautícelos en mi nombre y enseñen lo que yo he mandado. Resumidamente, ¿no? Cuando lo interpretamos a Mateo 28:18. Así que la gran comisión, ¿a quién se lo decía? A sus discípulos, que a su vez tenían que hacer discípulos para que hagan más discípulos. Éramos todos discípulos, todos teníamos esta comisión. Así que esta es la gran comisión, el gran mandamiento final que Él dio, ya resucitado con todo el poder en el cielo y en la tierra. Vino y nos dijo una sola cosa: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre y enséñenles todo lo que yo he mandado. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Yeshua, que era el nombre del Padre eterno de Isaías 9:6, el nombre del Hijo, el Hijo del Dios vivo que reveló Pedro, y el nombre del Espíritu Santo que iba a estar en nosotros, el Consolador, que iba a venir cuando Él se fuera. Así que en ese nombre, en el nombre de Yeshua, nosotros bautizamos y enseñamos sus mandamientos. Así hacían los nazarenos. Otra cosa importantísima, estos son todos detalles que yo le estoy diciendo para andar en el camino de la vida, el camino angosto, el camino que exige cambios en la vida, pero que es maravilloso esos cambios. Así que bueno, otro importante mensaje es la inserción en el olivo de Israel.
El apóstol Pablo nos explica lo que significa la importancia de que nosotros somos injertados en el olivo. El olivo es el árbol que daba la sabiduría, que permitía quemar ese aceite en la menorá en el templo, y a su vez ese aceite quemado en la menorá, en el candelabro, daba la luz para entender los mandamientos. Por eso nos tenían que injertar en el olivo de Israel. Y a partir de ahí nos íbamos a nutrir de la savia del olivo, de la savia y de las raíces que eran las que sustentaban al árbol. ¿Cuáles son las raíces del olivo? Préstenle mucha atención a Romanos 11:17. Sienta el maravilloso don de haber sido injertado. Pídele a Dios en oración, en el nombre de su Hijo, Yeshua, que lo injerten, que usted esté injertado en ese olivo. Esto es hermosísimo, es un privilegio enorme. ¿Cuáles eran las raíces o la savia del olivo? Las promesas del reino, la buena alimentación que daba salud, los mandamientos de Dios, la sabiduría de Israel, el Shabbat que nos santificaba, que Dios tenía presencia en nosotros, las profecías, las palabras de salvación, la salvación, el nuevo pacto. Bueno, estar injertados. Romanos 11:17, fíjese, léalo muchas veces, es muy importante, tanto que lo vamos a buscar específicamente. Por favor, busque ese texto. Bueno, Dios es exaltado aquí también. Romanos 11:17. Por si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad, dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ser injertado en el olivo, qué hermoso. Esa es la salvación de los gentiles. Nosotros podemos estar injertados en el olivo, el árbol que venía desde la época del Edén, ¿no? La sabiduría de Dios, el árbol de la vida. Así que bueno, hay dos grandes árboles para entender. Tenemos que estar injertados en el olivo, dar sabiduría y a su vez producir los frutos de la vid. Así que bueno, el árbol de la vid, o sea, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, son las ramas, ¿no? Así que somos las ramas de la vid, y somos injertados en el olivo de Israel. Así que cuando somos injertados tenemos que asimilarnos, conocer la cultura del Israel de Dios, no de los falsos judíos, no del sionismo, no del Estado de Israel, sino del verdadero, de los judíos que sí lo son, ¿no? Conocer la cultura, conocer quién era David, quién era Isaías, quién eran los testigos verdaderos de Jehová, Jeremías, Isaías, Nehemías, Zacarías, Malaquías, Ageo. Bueno, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién era Moisés? ¿Qué enseñó Moisés? ¿Qué enseñó Abraham? ¿Quién era Enoc? ¿Quién era Noé? ¿Qué creían? Toda la savia, todas las raíces que sustentan al árbol. Es impresionante eso.
Después, bueno, con respecto al mandamiento número 4, como cualquier mandamiento, el Shabbat. El Shabbat es un día que no se trabaja mercantilmente, egoístamente, no se hace dinero, lo que se dedica a Dios. Y la principal ofrenda de Dios es la misericordia. Hacer discípulos, predicar, descansar, alabar, orar, reunirse, congregarse. Todas esas cosas maravillosas del sábado. Tiene que aprender del sábado. Y fíjese que el sábado en los nuevos cielos y la nueva tierra, en Isaías 66, 23, va a ver que dice que va a seguir vigente siempre el sábado. No solamente en el pasado, no en el presente, sino también en el futuro lejano. No solamente en el reino milenario, sino en los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando la Jerusalén celestial ya baje sobre la tierra en presencia del Dios Padre. Así que, bueno, y los del camino nazareno también respetamos las enseñanzas de Pablo en cuanto a 1 Corintios 7, 19, donde se dice la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El pacto de la circuncisión se cumple, con la señal de la circuncisión se cumple, el mandamiento de la circuncisión se cumple con la llegada del Mesías, eso explica Pablo. Entonces, explícitamente Pablo dice que la circuncisión o la incircuncisión nada es. Respetamos a los hermanos que de repente piensan que se tienen que circuncidar, así que bueno, bien hacen si eso a conciencia lo creen, pero Pablo es muy claro en este punto. Pablo dice lo que está diciendo, lo dice expresamente en muchísimos textos, así que el que le interesa un poco más de luz sobre este punto, nosotros podemos ayudar. Es como el tema, por ejemplo, de las ofrendas o de los diezmos en las iglesias. Nosotros no los recomendamos porque Yeshua ni ningún apóstol recibió diezmos. Sí, recibían ofrendas eventualmente, pero Pablo prefería trabajar con sus propias manos. Así que nosotros no recomendamos eso, pero de nuevo respetamos ese punto si alguno, porque no lo creemos como un punto de doctrina de vida o muerte. Puede derivar en cosas malas, ¿no? Puede derivar en cosas malas si uno no lo interpreta bien, pero al igual que la circuncisión, son cosas que no generan doctrina de vida o muerte. Así que bueno, para el principiante, para el que quiere sumarse a este camino maravilloso de vida eterna, empieza con la oración, a reforzar, a arrodillarse en su cuarto todas las veces que pueda por día, arrodillarse, a acostumbrarse a contactarse con Dios, a tener intimidad con Dios. Después tener intimidad a través de la lectura de la palabra de Dios todos los días y tratar también de hacer discípulos, de enseñar lo que va aprendiendo. Si es poquito, bueno, pero tiene poquito para enseñar, enseñe poquito. Si ya sabe mucho, enseñe mucho. Pero no deje de enseñar, empiece por su casa, por su entorno, por sus amigos. Después vaya casa a casa, vaya a las plazas, vaya a las iglesias. Congréguese. Nosotros nos congregamos, por lo menos en las 8 celebraciones, todos los Shabbat, a las 7 fiestas sagradas de Jehová. Muy importante también en el camino del Nazareno, lo que quedó cito en Deuteronomio 6.6, 6.7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es que esta sana doctrina, este conocimiento, Juan 17.3, Juan 17.7, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que qué importante que oremos, que leamos la palabra, que hagamos discípulos, que enseñemos a nuestros hijos, a nuestra casa, que nos santifiquemos en la palabra de Dios, que conozcamos al Padre y al Hijo. No son tres personas, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo son ellos mismos. Bien, el bautismo en agua es importante. El apóstol Pedro decía, arrepiéntanse y bautícense, mientras enseñaba la buena nueva del reino. El bautismo en agua que corre, por inmersión, qué hermoso poder bautizarse, el simbolismo, es el pedido de una buena conciencia, el pedido del Espíritu Santo, la solicitud que hace uno del Espíritu Santo a través de Yeshua. Así que nosotros respetamos los 66 libros, los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 libros
del Viejo Testamento. 66 libros, nazarenos respetamos los 66 libros. Y alguna vez tuvimos en nuestro poder el nazareno, el Mateo hebreo, el verdadero Mateo hebreo que está desaparecido ahora, o que obra en el poder de alguien que no sabemos quién es, pero sería tan lindo tenerlo en hebreo, el Mateo, porque nos sacaríamos la duda de cualquier posible error de transcripción. 1 Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que el que no cumple sus mandamientos, empezando por los más grandes, amar a Dios y amar al prójimo, los 10 grandes, los 10 de Moisés, los pequeños y los muy pequeños, ¿no? Así que el que incumpliera un mandamiento pequeño, pequeño iba a ser en el reino de los cielos, iba a ser pequeño. Pero el que incumplió un mandamiento grande o muy grande, no iba a vivir. Si quieres vivir, guarda los mandamientos. Mateo 19:17, una gran enseñanza de Yeshua. Si quieres vivir, el punto mínimo es guardar los mandamientos. El amor a Javá. El amor a Javá. Sin respeto hacia Dios y hacia el prójimo, nadie puede pasar a los nuevos cielos, a la nueva tierra, al reinado milenario, al reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mi pueblo, el profeta Oseas, capítulo 4:6 y Oseas 6:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, desechó el conocimiento, yo lo echaré del sacerdocio. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Mire qué importante es el conocimiento, qué importante es santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que en el camino de Nazaret nosotros valoramos los siervos que quieren adquirir ese conocimiento y que son constantes, no son indoctos ni inconstantes, como decía Pedro. Los indoctos e inconstantes se pierden en el camino. Hay que adquirir conocimientos todos los días un poquitito. Así que bueno, reconocemos también en este camino apacentar y congregar ovejas, la importancia de apacentar y de orar. Y de apacentar y congregar a las ovejas, hacer discípulos, apacentarlas y congregarlas, pastorearlas, hacer discípulos, pastorearlas, apacentarlas y congregarlas, hacer discípulos, pastorearlos, apacentarlos y congregarlos, orar al Padre arrodillados, como se enseña en la Biblia, en el nombre de su Hijo. Orar al Padre en el nombre de su Hijo. Y también invocar a Yeshua, poder conversar con Él, bajo oración, invocarlo. Orar al Padre en el nombre del Hijo, invocar al Hijo todo el día cuando lo necesitemos. Él es el Espíritu Santo de Jehová que mora con nosotros. Salir de Babilonia, salir de las hijas de Babilonia, salir de los hijos de Satanás, salir de la ramera. Apocalipsis 18:4, salgan de ella, pueblo mío, si no quieren participar de sus pecados. El fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velar. No participéis de sus pecados. Poner en primer lugar el reino y su justicia. Primer lugar. ¿En qué lugar está el reino? Los nazarenos tratamos de ponerlo en el primer lugar. Tratamos de que la mayor parte del tiempo estemos dedicados a estas cosas. Vamos matando el amor a las riquezas, vamos matando las responsabilidades o los placeres de la vida que nos van consumiendo tiempo y cada vez ponemos más en primer lugar el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pues para esto fuiste llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que bueno, ya hablamos de la cena del Señor, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que conocer la palabra, si no, no podemos adorarlo en verdad. Y en espíritu es llegar a la instancia donde tenemos el Espíritu Santo, que era a través del arrepentimiento y del bautismo. Nos enfrentamos a un mundo que es como en los días de Noé. Nosotros solo adoramos al Padre y a su Hijo, no adoramos a ninguna criatura, ni siquiera a los ángeles, menos los hombres. No nos postramos, no lo adoramos, no les consideramos sus palabras,
solamente las palabras que están escritas del Padre y del Hijo en la Biblia. Reivindicamos a los hombres de Dios, los honramos a los hombres de Dios, como fue John Hus, William Tyndale, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, bueno, todos los hombres de Dios, Casiodoro de Reina. Rechazamos plenamente la violencia por ideas, eso es satánico, matar por ideas, simplemente las ideas se discuten con respeto, las diferencias de opinión. Satanás mataba todo el tiempo, tanto del lado del catolicismo como las religiones orientales, ¿no? El islamismo, los ismos, el catolicismo, el ismo católico y todas sus hijas. Durante tantos siglos, tantos millones de personas murieron. La idolatría lleva a eso, el adorar a dioses falsos, a esas virgen negras. Entonces reivindicamos los nazarenos la pureza de adoración, la pureza de alimentación, conforme a lo que dice la Torá. Todos aquellos que quieran conocer eso, vean nuestro video sobre la alimentación perfecta que viene en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Yeshua, nuestro Rey, va a venir a la tierra y su reino se va a expresar en la tierra. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Así que fíjense que el reino de Dios va a venir. En Zacarías 14 se explica eso, la presencia de Yeshua maravillosa sobre el Monte de los Olivos, donde va a ser un valle para alojar a las naciones que van a pasar. Las que no van a pasar van a morir en el Armagedón. Así que va a venir una roca que va a derribar a todos los reinos malvados del mundo. El reino milenario, el rol de los 144.000, porque usted no puede ser un 144.000 llamado a ser la clase apostólica de los últimos días, ¿no? Así que bueno, lo estimulamos a que busque el tesoro, que busque al sacerdote, que busque al Padre Todopoderoso, a Jehová y a su Hijo Yeshua, y a Jehová y Yeshua Emmanuel, Padre y Hijo. Por sus frutos vas a conocer. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos principales que nos enseña la Torá es la misericordia y el hacer discípulos. Esos son los frutos que nosotros podemos llevar al Padre. Justicia, misericordia, fe, hacer discípulos. Esos son los frutos verdaderos. Acá van a encontrar en forma resumida nuestro mensaje y le dejamos algunos mandamientos también de Dios para que los analicen, cada uno a su tiempo. Así que bueno, esperamos que esta charla que hemos tenido o esta conversación sobre el camino nazareno sirva como base para que nos conozcan, los que no nos conocen, y que les dejamos abiertos en amor cristiano la puerta para que nos consulten las dudas que tengan, y para que sepan que lo que le estamos diciendo es la sangre de la Torá, la sangre de la palabra de Dios, es la esencia, el espíritu de la profecía, lo que está en la Biblia escrito. Todos ustedes van a llegar a la misma convicción. Y los detalles no nos tienen que separar. Las cosas importantes nos tienen que unir. Y los detalles pequeños no nos tienen que separar. Porque el diablo genera esos detalles para separar a las ovejas, para dispersar. Así que bueno, sigan al buen pastor. El buen pastor es Yeshua. Todos, usted cuando analice esto, si cree que nosotros le estamos diciendo la verdad, únase con nosotros. Venga con nosotros. Forme parte de nuestro rebaño. Y si no está de acuerdo, bueno, puede interactuar con nosotros hasta llegar a un acuerdo. Y si cree que no estamos en la verdad, bueno, siga buscando, no deje de buscar. Este es el consejo sincero que le damos, pero ojalá que entienda la palabra de Dios como nosotros, entonces se junte a nosotros. Nosotros no somos seguidores de hombres ni nos queremos convertir en líderes de hombres. Nosotros sí cumplimos el hacer discípulos, que es hermoso, el hacer discípulos, después congregar, apacentar, pastorear ovejas, eso es hermoso.
Pero partir de la base de que uno tiene que estar en armonía de fe, de certeza, de cuáles son las cosas importantes, cuál es el punto de vista importante. Así que bueno, queridos amigos, hermanos y personas interesantes e interesadas en la palabra de Dios. Como digo ahora, las personas que son interesantes son las que se interesan en la palabra de Dios, ¿no? Así que, amigos, hermanos, personas interesadas, les dejamos nuestro afecto sincero y el deseo de que esto les ayude a definir cuál es el camino estrecho y que se decidan a tomarlo, a acercarse a él, acercarse al buen pastor, el único pastor. Por eso los nazarenos no tenemos títulos más que siervos, somos todos siervos. Siervos que tenemos que a veces que hacer discípulos, tenemos que pastorear, pero somos siervos, no tenemos títulos especiales. Así era en la época de Yeshua. El que quiere ser mayor de ustedes tiene que ser el servidor de ustedes. Somos siervos nosotros, ¿no? Y ojalá que cuando venga Yeshua nos encuentre como siervos fieles y discretos dando alimento al rebaño de Dios. Ojalá que sea así para todos nosotros. Bueno, así que ni más ni menos, en el nombre de Yeshua le decimos al Padre Todopoderoso, amén.